Esto ha puesto en jaque al gobierno ruso, que debe lidiar con una nueva amenaza que está en constante evolución. Mientras tanto, Ucrania ha celebrado esta nueva táctica como una victoria. Su capacidad de respuesta rápida y efectiva ha demostrado ser un punto débil en la defensa rusa. Además, el uso de drones ha permitido a Ucrania dañar la capacidad militar de Rusia sin necesidad de arriesgar vidas humanas en el proceso. Aunque Rusia ha prometido tomar medidas para contrarrestar este enjambre de drones, la amenaza persiste y hasta ahora ha logrado superar todos los intentos de defensa. Los expertos militares de todo el mundo están observando de cerca esta nueva táctica, ya que podría marcar el comienzo de una nueva era en la guerra moderna. En resumen, el despliegue del enjambre de drones ucranianos en el corazón de Rusia ha dejado sin aliento a todos aquellos que seguían de cerca el conflicto entre ambas naciones. Esta nueva táctica ha cambiado el curso de la guerra y ha llevado a Rusia a replantearse su estrategia defensiva. Solo el tiempo dirá cómo evolucionará esta guerra inusual, pero una cosa es segura: el enjambre de drones ucranianos ha dejado su huella en la historia. Gran emboscada contra el general de Putin, golpe mortal para los soldados rusos atrapados en Crimea. En un audaz ataque contra las fuerzas rusas en Crimea, un grupo de combatientes ucranianos lograron una emboscada exitosa contra el general Vladislav Putin y sus soldados, resultando en un golpe mortal para las tropas rusas atrapadas en la región. La emboscada tuvo lugar la noche del pasado viernes, cuando una unidad de soldados ucranianos recibió información sobre la ubicación del general Putin y sus hombres, utilizando tácticas de guerrilla y aprovechando al máximo el terreno montañoso de Crimea. Los combatientes infiltraron sigilosamente en la zona y colocaron explosivos en un punto clave. Al acercarse el amanecer del sábado, el general Putin y sus séquitos se encontraban realizando una inspección rutinaria en una base militar en las afueras de Simferopol. Fue en ese momento que los soldados ucranianos activaron los explosivos, desencadenando una poderosa explosión que sumió en el caos a las tropas rusas. En medio de la confusión, los combatientes ucranianos lanzaron un intenso ataque, aprovechando el factor sorpresa y causando graves bajas entre los soldados rusos. El general Putin, sorprendido por la eficacia del operativo militar en su contra, intentó movilizar a sus hombres para responder. Pero la superioridad numérica de los ucranianos y su mejor conocimiento del terreno fueron determinantes. La batalla se prolongó durante varias horas, pero los soldados rusos, sin escapatoria y escasos de refuerzos, se encontraban en una posición desventajosa. Al final, el general Putin y la mayoría de los soldados de su séquito fueron abatidos, marcando un golpe letal para las fuerzas rusas atrapadas en Crimea. Este evento representa un punto de inflexión en el conflicto entre Ucrania y Rusia, demostrando la capacidad de los combatientes ucranianos para llevar a cabo operaciones de alto nivel contra las fuerzas rusas. Además, la pérdida del general Putin implica un duro golpe para el Kremlin, dejando un vacío en el liderazgo militar ruso en la región. A medida que las consecuencias de esta emboscada se desvelan, tanto Ucrania como Rusia deberán replantear su estrategia y evaluar el impacto en el desarrollo del conflicto en Crimea. El tema en el título expresa claramente el impacto significativo de esta emboscada mortal para los soldados rusos atrapados en la región de Crimea. Gran victoria en Bakhmut. Habiéndose quedado sin munición, los rusos comenzaron a rendirse en medio del conflicto bélico que ha devastado a Ucrania. La ciudad de Bakhmut ha sido escenario de una deslumbrante victoria para las fuerzas ucranianas. A pesar de enfrentarse a un enemigo poderoso, los ucranianos lograron sobrepasar todas las expectativas y vencer a las tropas rusas que se encontraban en la región. La batalla comenzó en una fría y nublada mañana. El cielo estaba cubierto de humo y el estruendo de los disparos y las explosiones llenaba el aire. A pesar de la superioridad numérica y tecnológica de los rusos, los valientes soldados ucranianos plantaron cara y resistieron con firmeza. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, las municiones de los ucranianos se agotaban rápidamente. El suministro logístico se veía severamente afectado por la intensidad de los enfrentamientos. La artillería pesada quedó inoperante y los soldados se encontraron sin balas para defenderse. Aprovechando esta ventaja, los rusos intentaron embestir con todas sus fuerzas. Sin embargo, los ucranianos se mostraron inquebrantables y no cejaron en su lucha, utilizando tácticas defensivas y su gran
pericia en combate lograron rechazar los ataques enemigos ante la tenacidad y valentía demostrada por los soldados ucranianos. El ánimo de los rusos comenzó a flaquear. El desgaste físico y psicológico de los combates sumado a la falta de munición y suministros básicos hizo que muchos de ellos se rindieran y decidieran capitular. La noticia de esta sorprendente victoria se ha difundido rápidamente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes de los soldados ucranianos celebrando en las calles de Bakhmut, ondeando sus banderas con orgullo, han conmovido al mundo entero. Esta gran victoria en Bakhmut es un claro ejemplo de la determinación y coraje del pueblo ucraniano en su lucha por la libertad y la soberanía. A pesar de las adversidades y la escasez de recursos, han demostrado estar dispuestos a sacrificarse por su país. Ahora, tras esta espectacular victoria, el pueblo ucraniano se prepara para continuar la lucha contra la invasión rusa en otras regiones del país. Aunque el camino es arduo y la incertidumbre persiste, cada triunfo como este renueva la esperanza y fortalece la determinación de esta nación para alcanzar la paz y la estabilidad. Arrasador golpe nocturno. Ejército ucraniano interrumpe conexión ferroviaria Crimea. Mariupol en un audaz y sorpresivo ataque. El ejército ucraniano ha logrado interrumpir la conexión ferroviaria que comunica la península de Crimea con la ciudad de Mariupol, desatando así una nueva ola de tensión en el ya convulsionado conflicto entre Ucrania y Rusia. Durante la madrugada, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una operación relámpago en la región controlada por rebeldes prorrusos, dejando inutilizadas las vías ferroviarias clave para el transporte de mercancías y pasajeros. Entre Crimea y Mariupol, esta acción estratégica representa un duro golpe para Rusia, que busca mantener el dominio sobre la península anexada en 2014. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha dejado a su paso numerosos desafíos logísticos y económicos, con la lucha por el control de Crimea intensificándose. Desde su anexión por parte de Rusia, las tensiones se han exacerbado aún más en Mariupol, una importante ciudad portuaria ubicada en la región de Donetsk. Las autoridades ucranianas argumentan que esta operación busca frenar el apoyo ruso a los rebeldes prorrusos en la zona y debilitar su capacidad para llevar a cabo acciones ofensivas. Por otro lado, Rusia ha condenado vehementemente la acción del ejército ucraniano, calificándola de una provocación que pone en peligro el proceso de paz en la región. El ataque ha causado una conmoción en la comunidad internacional, aumentando los temores de una escalada en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Mientras tanto, la población civil se encuentra atrapada en el fuego cruzado, sufriendo las consecuencias de una guerra que parece no tener fin. En este mar de incertidumbre y violencia, una vez más se evidencia la permanente disputa entre Ucrania y Rusia por el control de Crimea y el territorio en disputa. La interrupción de la conexión ferroviaria entre Crimea y Mariupol no solo representa un duro golpe para Rusia, sino que también añade un nuevo capítulo a este devastador conflicto. Durante la madrugada del pasado 15 de marzo, el mundo entero quedó estupefacto al recibir las noticias provenientes de la península de Crimea. El ejército ucraniano había lanzado un ataque total, enviando a más de 50.000 soldados a tomar el control de la región en lo que fue catalogado como una gran operación. Las primeras imágenes transmitidas por los medios mostraban tanques blindados y columnas de vehículos militares cruzando el estrecho de Kerch en el norte del Mar Negro. Las fuerzas ucranianas avanzaban rápidamente hacia las ciudades estratégicas de Simferópol y Sebastopol, desplegando un importante despliegue de armas y personal militar. El contexto de este sorprendente ataque se remonta a meses de tensiones entre Ucrania y Rusia, en lo que ha sido uno de los conflictos más intensos y prolongados de la región, aunque se desconocen los motivos precisos detrás de esta operación militar. Se rumorea que Ucrania busca recuperar el control de Crimea, que pasó a formar parte de Rusia después de un polémico referéndum en 2014. Las imágenes de las primeras horas de la ofensiva mostraban un bravo enfrentamiento entre ambos bandos. Las tropas ucranianas se encontraban decididas a tomar la península a cualquier costo, mientras que las fuerzas rusas no tardaron en reaccionar, enviando refuerzos y respondiendo con un fuerte fuego defensivo. La situación en el terreno es caótica y en constante evolución. Los bombardeos y los combates se han hecho habituales en cada esquina de Crimea, mientras los civiles luchan por encontrar refugio y seguridad en medio de la violencia. La comunidad internacional observa con preocupaciones este nuevo capítulo en la escalada de
Tensiones entre Ucrania y Rusia teniendo un mayor derramamiento de sangre y un conflicto sin fin. La guerra entre Ucrania y Rusia ha llegado a un punto crítico con la entrada en Crimea por parte del ejército ucraniano. Esta gran operación marca un punto de inflexión en el conflicto con consecuencias aún inciertas. La única certeza en este momento es que la península de Crimea se ha convertido en